maravilla, los mejores ingredientes y el mejor mantel, ¿no? En este caso, en los showrooms internacionales, hay muchos de nuestros clientes que nos llaman y nos dicen: oye, que viene un inversor extranjero y hay que hacer un showroom, vamos a poner bonito. Y además en el cuarto país mundial en términos de llegadas internacionales de turistas, tan solo por detrás de Francia, de Estados Unidos y de China. El turismo es un factor importante, pero no solamente el turismo, sino que también el hecho de que España forma parte de un mercado mucho más grande, que es la Unión Europea, con 27 países, y además España tiene una posición fundamental en Latinoamérica. Nosotros lo vemos día tras día cuando tenemos contactos con los inversores internacionales, que la posición de España en Latinoamérica es fundamental a la hora de que decidan invertir en España. Como podemos apreciar aquí, España es el segundo país europeo en inversión en Latinoamérica y está solamente detrás de Estados Unidos, de Países Bajos y de Canadá, con la salvedad que siempre decimos de Países Bajos, que muchas veces actúa de una manera intermediaria respecto a países finales, ¿no? Todas las compañías que cotizan en bolsa están sometidas a la regulación, digamos, bursátil y la ley de transparencia que viene desde las directivas europeas y que está pensada para empresas muy grandes, con una gran capacidad de producir información, para las telefónicas, los Santanderes y los BBVs, etc. Es verdad que hay empresas más pequeñas, ¿no? Pero el régimen de exigencia es un régimen de exigencia máximo. Y eso está bien en sí, pero cuando nos acercamos a compañías que no necesitan o no quieren tener una estructura importante detrás, yo creo que hay un buen número de potenciales socimis que no tienen necesariamente por qué tener una estructura muy potente debajo, pues yo creo que la alternativa del MAP puede ser muy interesante. Y luego, por supuesto, como decía Jesús, están las socimis como también, de alguna forma, un nuevo vehículo de canalización de inversión inmobiliaria en España. Hasta que lleguemos a los niveles de, digamos, existencia, número de socimis, rates, como dicen los anglosajones, que hay en otros mercados más desarrollados que el nuestro, pues todavía queda bastante. Yo creo que no hemos hecho más que empezar y que deberá haber muchos más cotizando en el mercado hasta que después, como comentaba antes con Jesús, habrá una segunda ola, pero para esto faltan años, en donde empezarán a consolidarse esas socimis y empezará a haber fusiones entre ellas para hacerlas más grandes y más líquidas. Y nos ha costado mucho hacer entender, sobre todo los fondos que no conocían el país, que España no es un país en terciario de rentabilidades, de yield anuales. Es un país de tires, es un país donde debes de comprar porque el retorno va a venir por el crecimiento de rentas. Las rentabilidades no han cambiado mucho, como estáis viendo, ¿no? Quizás las buenas noticias, y se hablaba ya de lo que va a pasar en 2014, que ya está habiendo transacciones, ha habido 6 operaciones por valor de 200 millones de euros en estos meses, es que de aquí a 2 meses, 3 meses, se esperan otros 700 millones de euros, con operaciones que todos conocéis. Nada de esto existía en 2011. Sí, efectivamente, podemos comprar una sociedad titular de activos inmobiliarios, pero tenía un coste fiscal ligado al artículo 108 de la Ley de Mercado de Valores. Básicamente, como sabéis, ese artículo lo que busca es evitar que mediante la compra de acciones o participación en una sociedad, lo que se haga en realidad es transmitir un activo inmobiliario con la única finalidad de eludir la tributación de la transmisión de ese inmueble, ¿no? Bueno, pues este es el primer cambio que se produce, yo creo, a final de 2012, comienzo de 2013, se modifica este artículo para darle el sentido que debe tener. Si es una norma que trata de evitar que se utilice la compraventa de acciones para soslayar la tributación inmobiliaria. Ahí lo primero que estáis encontrando como inversores es una problemática. En España no hay grandes plataformas multilaterales y con ambición global para gestionar estas carteras. De hecho, si recordáis, en el crecimiento en el inicio de la crisis, por allá por 2007-2008, empezaron a salir un montón de plataformas que decían: no, pues yo voy a abarcar todo el territorio, yo gestiono todo tipo de activos, te llevo suelos, te llevo promociones y además te los vendo y te llevo el tema jurídico. Bueno, esas carteras realmente, o esas sociedades no llegaron a crecer y lo que sí vimos fue que las propias entidades financieras crearon su propia estructura. Y dice, no hay un control económico global del expediente, tú también lo has comentado con relación al tema del RP. Pues obviamente hay que usar los mejores RPs en el mercado y que las aplicaciones
además de funcionales, además de controlar la gestión, también controlen todos los costes, desde el inicio, desde la originación hasta su venta final, para, obviamente, controlar que aquel precio retorno que se buscó como rentabilidad se cumpla. Continuando con las preguntas que se haría uno a nivel del suelo con relación a la gestión, además de quién interviene, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos que gestionar? Los tipos de activos, algo de lo que aquí también se ha valorado y lo ha comentado Alberto con el tema de la circular 8/2012, la clasificación de las carteras y la valoración para la compra, venta de esos activos. En aquellas empresas, como seguramente son las suyas, con unas políticas de responsabilidad social corporativa importantes, donde evidentemente van a comprometer una serie de gastos, este tipo de inversiones a su vez llevan aparejadas una serie de ahorros. Es decir, lo que por un lado se puede ver como un gasto, realmente se puede recuperar o tiene un cierto retorno, ¿no? Por otro lado, vamos a suponer que el sector inmobiliario realmente mejora, como parece, y que se asienta esta mejora en todos los sentidos, no desde un punto de vista, digamos, de oportunidad, como es este inicio, sino que realmente tiene sentido y funciona, ¿no? La eficiencia energética realmente aplicada, en mi opinión, ofrece una ventaja o una serie de ventajas competitivas claras a aquel que quiera destinar al alquiler determinados espacios. Que su visión de liquidez puede ser diferente de la de otros inversores, que al final hay una liquidez para los activos a la hora de consolidar los retornos, pero primero hay unas limitaciones a esa liquidez y segundo, el inversor tiene una ventana de liquidez diferente al ser un vehículo cotizado, y mucho más en este caso, que es un vehículo cotizado en el mercado continuo, donde entendemos que la liquidez puede ser superior. Además, una particularidad frente a otros inversores será pues que al final el marco legal creado es fiscalmente muy eficiente y eso va a influir en el coste de capital que estos vehículos van a tener. Hay tres tipos. Uno es el patrimonio familiar, ¿no? Otro es el fondo extranjero que ya tenía una estructura, como bien decía Miguel, además una determinada estructura que se hizo en su día porque daba determinadas ventajas fiscales y que a lo mejor hay que cambiar, ¿no? Y luego las nuevas SOCIMs. En general, lo ideal sería que hubiera muchas más similares a la de la, ¿no? Para darle verdadera sustancia al producto. Las que, en mi opinión, estuvieron interesadas en el primer momento en esto fueron las que ya, estructuras ya existentes de fondos extranjeros, ¿vale? Porque a la ventaja fiscal se le sumaba un tremendo perjuicio fiscal que se le había causado como consecuencia de un cambio legislativo. El problema de estos fondos, como decíamos, son cerrados, pues ha limitado en el tiempo su capacidad de reacción y su flexibilidad a la hora de activar estrategias de salida en la medida en que el mercado pues, ha fluctuado y hemos entrado en la crisis que todos sabemos y sobre todo, como decía Miguel, por la duración que ha tenido o que está teniendo. Tenemos que ser capaces de poder mejorar la situación en la que está ahora mismo, de manera que ellos se encuentren confort en la manera en la que nosotros lo estamos gestionando. Y en segundo lugar, pues vamos a ver si logramos tener un sistema de licencias claro y fiable que les dé confort a todos los inversores internacionales, porque lo cierto es que tal y como está ahora mismo, pues les crea mucha confusión. Puedan atender todo esto. Esto lo que ha hecho, y lo ha comentado Alejandro, es que todos los inversores internacionales que han comprado plataformas no se han quedado ahí. Todos ellos están participando en los concursos de comprar